Bienvenido a tu programa Punto de Luz, un espacio de meditación, diálogos, encuentros, autoconocimiento y espiritualidad. Punto de Luz, el contacto con tu ser interior. Bienvenidos a su programa Punto de Luz, una emisión más en la que ustedes nos acompañan, lo cual agradecemos profundamente. Y hoy vamos a estar conduciendo este programa para ustedes, Beatriz Sandoval y su servidora Ana María Montfort. Les recordamos nuestras cuentas a través de las cuales podemos mantenernos en contacto a bkcuernavaca@hotmail.com y en Facebook, Punto de Luz, BK-Radio. Y bueno, hoy tenemos a una invitada muy especial que queremos presentarles con un tema verdaderamente interesante, y en los preámbulos del programa ya hemos podido compartir algunos puntos que estamos seguros que ustedes también van a disfrutar. Y bueno, hoy está con nosotros acompañándonos María de Dolores Correa, y tenemos muchísimo gusto de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Anita. Muchas gracias, Betty. Gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, vamos a dar un poquito de contexto de en qué ámbitos es donde Lolita de cariño para nosotros se mueve y cómo podemos precisamente disfrutar de esta experiencia que ella tiene, y traerá para nosotros el tema de los valores en la organización como parte de este segmento que hemos presentado para ustedes de negocios y espiritualidad. Y bueno, Lolita es maestra de educación preescolar e inició su trayectoria profesional en el Laboratorio de Psicología y Psicopedagogía de la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, durante alrededor de 11 años, ella participó para el Tecnológico de Monterrey en el campus de Colima, desempeñándose como directora de Asuntos Estudiantiles, de Relaciones y Desarrollo, teniendo a su cargo las áreas de extensión académica, mercadotecnia, programas internacionales y proyectos de innovación. Ella también es instructora certificada, evaluadora, verificadora y metodóloga acreditada. Tiene una amplia experiencia también como empresaria. Ha dirigido su propia empresa, el grupo ICAM, una empresa dedicada a las áreas de educación, capacitación, certificación y consultoría en los temas tan en boga que son los relacionados a la gestión por competencias y las tecnologías de información. Lolita ha sido miembro de la mesa directiva y del consejo editorial de Canacintra en el estado de Morelos. Actualmente es presidenta de Actúa, consultores, capacitadores y facilitadores del estado de Morelos, miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Morelos. Es consejera de la Fundación Comunidad, en donde coordina el área de proyectos sobre responsabilidad social empresarial. Es consultora de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y coordina a nivel nacional el programa CIMAPRO para pequeñas y medianas empresas. Así es que tenemos el honor de tenerte en este programa. Gracias, Anita, gracias. Y vamos a iniciar precisamente con este tema de los valores, que a veces suena dentro de las empresas como que no estamos muy acostumbrados a escuchar y sobre todo ver en el terreno de la práctica todavía estas temáticas. ¿Qué tanta compatibilidad hay de los valores con las empresas, sobre todo en estos momentos que para muchos son momentos de crisis? Pues mira, yo te diría que hay una corriente desde hace varios años, muchos,
en donde se habló, yo creo que desde que se empezó a poner sobre la mesa la planeación estratégica, se hablaba siempre de desarrollar la misión, visión y valores de la empresa como una necesidad de establecer ciertos parámetros y ciertas directrices. Sin embargo, creo que en muchos de los casos se convirtió en un llenar un requisito y decir, aquí está mi misión, aquí está mi visión, aquí están mis valores. A veces una lista extensa de valores que simplemente era un bonito marco colocado en la pared de la dirección, porque a veces de ahí no pasaba, ¿no? O del cajón del director. Yo creo que hoy está abriéndose una nueva etapa en la que estamos en las empresas realmente reflexionando sobre los valores, porque a fin de cuentas tendrían que ser la base, tendrían que ser el marco de referencia por el que tomaras las decisiones como empresa. Claro. Entonces tú ves enunciados, no sé, yo he visto empresas que pueden tener 10, 12 valores enunciados así puntualmente en cuadros hermosos, pero yo me preguntaría si en el diario actuar pueden tener en mente 12 directrices tan específicas en el mundo de los negocios, ¿no? Y creo que termina siendo más decorativo que activo. Y esto nos marca entonces una incongruencia, podríamos decir, entre, de alguna manera, entre el pensar que cubrir un requisito al llevarlo al terreno de la práctica, estamos pasando o seguimos en una simulación, o tú crees que actualmente se esté avanzando en esta línea? Mira, yo creo que de hecho inicia con buena intención, ¿no? Yo creo que definir los valores de la empresa es una buena intención de entrada. Claro. Sin embargo, hay una gran brecha entre hacerlos una realidad, porque yo les diría, reflexionemos cuál es el entorno realmente de la empresa en nuestro país. Y te diría a nivel Latinoamérica y a nivel global, pero no sé, el 98, 99% de las empresas son MIPYMES, ¿no? Micro, pequeñas o medianas empresas que luchan diariamente por mantenerse vivas. Así ¿sí? Ya no te estoy hablando de algo más. Hay estudios que te reflejan que el 80% de las pymes se mueren en los primeros 2 años. Entonces realmente las que sobreviven son heroicas, ¿no? O sea, están en un contexto en que no es fácil navegar, no es fácil ser empresario de pequeña y mediana empresa. Yo creo que tal vez en ningún país, pero en nuestros países latinoamericanos es un hecho, no es fácil. Y entonces tener los valores, si ustedes se imaginan, hay alguna figura, la pirámide de Maslow, que creo que todos más o menos tenemos una idea, que es una pirámide que te marca diferentes estratos, desde la base hasta arriba, de desarrollo personal. Pues yo lo comparo con las pequeñas y medianas empresas que están en el primero, luchando por lo básico, por la subsistencia, ¿no? No tanto por la trascendencia. Y nos ha parecido que cuesta trabajo embonar. Y yo te diría que no nos habíamos dado cuenta. No nos habíamos dado cuenta que no es un lujo, es la base. Así es. Y creo que hoy estamos llegando a darnos cuenta que esas empresas que se están enfocando a trabajar con base en valores genuinos, auténticos, claros, que todos comprendemos, que todos en la empresa los comprenden, los comparten y los viven en las decisiones, porque el verdadero secreto es que a la hora de tomar una decisión sea tu eje rector. Exactamente. ¿No? Entonces, que de veras sea un eje rector que te ayude a tomar esa decisión, y de veras para ti las personas, porque también es un cliché, ¿no? Decir que el recurso humano es lo más importante, solo que eso y llevarlo a la realidad también no es lo mismo. Y que cuando te das cuenta que ahí está el secreto, tal vez de la subsistencia, de la permanencia y del crecimiento, cambia el paradigma totalmente. Claro, claro. Y en este sentido, mencionabas hace un momento que pues las empresas también
están buscando la manera de subsistir, de vivir, lo cual a veces nos hace ver que hay escenarios o entornos complicados. Y sin embargo, hay ese interés de las organizaciones de ser competitivas. ¿Qué tanto los valores las pueden hacer verdaderamente competitivas? ¿Tienes algo en esta línea? Sí, fíjate, yo les platicaría que hoy, porque todo es causal, ¿no? Todo tenemos por algo, sucede, y hoy específicamente estaba hablando con uno de mis clientes, que es una desarrolladora de vivienda en Guadalajara, en el estado de Jalisco. Una desarrolladora grande, no de las enormes, pero es una desarrolladora importante que trabaja en Tijuana, en Aguascalientes, en Acapulco, en el mismo Guadalajara, con desarrollos bastante grandes. Yo tengo con ellos trabajando ya algún tiempo, y a mí he trabajado con mucho gusto, porque verdaderamente es una empresa que te dice en lo que cree y lo cumple, ¿sí? Uno de sus dueños, es una empresa que nació familiar, pero uno de sus dueños en un video dice: hacer las cosas bien es negocio, y lo declara así. O sea, es negocio, hacer las cosas bien es negocio. Y ellos que hacen vivienda de interés social y, bueno, vivienda de otro tipo, pero que tienen un fuerte segmento de vivienda de interés social, de una vivienda que alcanza a segmentos de nuestro país, pues con mucha necesidad de tener espacios dignos. Tú ves a los accionistas diciendo: esta va a ser su única casa, su única posibilidad, y necesitamos desarrollar entornos donde se generen hogares, comunidades, familia. Pero ves que eso les preocupa realmente, y siendo de todos modos una empresa fuerte y exitosa. Hace 2 años el año pasado y el antepasado, empieza una crisis en el país que, digo, todos hemos escuchado en el sector vivienda, y con inclusive amenazas de quiebre en las grandes desarrolladoras, y esta empresa lleva 2 años de un crecimiento continuo. Pero ¿qué pasa? Que realmente vive esos valores. Y eso lo percibe el cliente, y eso lo perciben los trabajadores, y los trabajadores se sienten orgullosos, y las constructoras que trabajan para ellos. Y hoy, curiosamente, que platicaba con ellos, me decían: estamos tan contentos porque hubo una utilidad alta, que podríamos, porque ustedes saben, siempre hay estrategias y sobre todo en ese terreno del desarrollo, pues vamos a comprar tierra para que la utilidad... Y los propietarios dijeron: no, vamos a repartir las utilidades, y vamos a repartirlas porque todos deben ser partícipes de ello. Y entonces me platicaba cómo una persona de limpieza iba a recibir en mayo su reparto por 50,000 pesos. Tú imagínate lo que para esa persona puede representar. Les platico el caso completo, digamos, porque sería muy fácil decir sí, los valores, pero a la hora de que llegue el dinero, bueno, y en un entorno que está difícil, pues nos ha ido bien, a lo mejor este año no. No, ellos tienen la certeza de que les ha ido bien y les va a ir mejor, y que eso se lo han ganado todos y lo comparten. Ahí es donde te digo que los valores se hacen realidad, se viven. Entonces, si yo declaro que mi capital humano es el más importante, cuando tomo estas decisiones lo demuestro. Así es. Y les puedo decir con datos fuertes, datos duros, que la desarrolladora está con crecimientos de más del 20%. O sea que esto rompe el mito de que en situaciones de crisis los valores no tendrían nada que hacer. Al revés. Creo que es el único rumbo. Creo que es lo único que nos puede hacer encontrar el camino correcto. No sé cuál sea, o sea, para cada empresa tendrá su propio camino correcto, hablando de estrategia, ¿no? Hablando de lo técnico, pero siempre y cuando tomen decisiones que estén centradas en valores. Así es. Excelente. Hacer las cosas bien es negocio. Vivir con base a valores dentro de las organizaciones es crecimiento.
Vamos a un corte y regresamos. Es momento de hacer una pausa y volvemos a encontrarnos en Punto de Luz, la energía de tu poder interno. Mantente conectado. Felicitamos a Químicos y Solventes de Morelos, Malta Clayton y Continental Temic por adherirse al programa Orgullo Morelos. Seguimos adhiriendo a más empresas. Forma parte del programa Orgullo Morelos en www.orgullomorelos.mx. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Esto es El Choro Música. Choro Música. Encontrar un lugar con más de 20 actividades deportivas, asistencia profesional en acondicionamiento físico, salud y nutrición. Un lugar con instalaciones y equipo de calidad mundial. Un lugar diseñado para ti y tu familia. Tiene un solo nombre: Alter Family Sports Center. ¿Qué esperas? Eleva tu vida. Boulevard Juárez, número 35D, 312-6220. Ya estamos de regreso en tu espacio de luz y fortaleza. Punto de Luz, un programa creado pensando en ti. Un programa de enriquecimiento personal, autoconocimiento y meditación. Continuamos aquí en nuestro programa Punto de Luz en un tema muy interesante que es los valores vividos dentro de las organizaciones, rompiendo paradigmas y creando nuevos horizontes, nuevas oportunidades en este campo. Y para ello estamos aquí con la presencia de María Dolores Correa, Lolita, quien tiene una gran trayectoria en todo esto y le ha tocado vivir de cerca. Ahorita que estábamos precisamente en el corte, continuamos la conversación y nos exponía el caso de un directivo y cómo rige su comportamiento y sus decisiones a partir de estos valores que él mismo promueve dentro de la organización, y que realmente lo que compartías es verlo en la práctica, en situaciones inclusive como pueden ser en las grandes decisiones de la empresa, como son en los detalles ordinarios o cotidianos de lo que hacemos, pero que finalmente respaldan esta base de valores. Y nos decías de este directivo que estaba en su Facebook y bueno, platícale aquí también a nuestro auditorio. Sí, les platicaba esta misma empresa, el directivo principal es una persona ahora sí que de una pieza, y empezó a usar el Facebook y a compartirnos bueno, está pasando esto y ahorita acabamos de salir y ganamos este concurso, y a usar mucho para comunicarse todo lo que estaba haciendo. Y un día nos anunció: estoy dándome cuenta que Facebook le está robando tiempo de calidad a mi familia, compañeros, salgo del aire, ¿no? Y salió, pero dices, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Sí? ¿A qué le está dando peso? Y te das cuenta realmente que los valores, miren, hay una frase que es muy conocida, pero que dice: no oigo lo que me dices, porque lo que haces me grita, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el tema, no lo que dices, sino lo que haces como directivo, como jefe, como gerente y como líder de un equipo o como miembro de un equipo. Pero este tema, ha habido mucho escrito también sobre lo que se le dice el liderazgo de resonancia, que es el ejemplo. Fíjate, Lolita, que con lo que dices, a mí me recuerda esto, que cuando alguien realmente vive sus valores, automáticamente inspira. Y la mejor manera de compartir valores con los demás es inspirándolo. Claro. No es como diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, o como tú decías hace rato, ponerlos en un marco y que los vean ahí en el marco, sino ver los comportamientos, ver las respuestas, ver cómo actúa la gente, inspira. Y esta inspiración, como me sugieren lo que nos has estado comentando tan interesante,
es como, sin que la gente hable del valor, pero cómo el ambiente de trabajo se impregna por esta atmósfera, cómo el cliente ve ese valor agregado al producto que está comprando y genera tanta confianza y por lo tanto tanto éxito. Claro, porque además yo creo que es un entorno en el que todos quisiéramos estar, ¿no? Así es. Que quisiéramos poder confiar. Hace poco tuvimos un detalle en nuestra propia empresa que nos mandaron una orden de compra, un pago de unos viáticos, y nosotros por política siempre revisamos todos, o sea, tenemos que pasar nuestros viáticos de todos los proyectos que hacemos, recibimos, cotejamos, y entonces les escribimos que ya nos habían pagado esos viáticos, ¿no? No era o sea, que lo estaban repitiendo el pago. Y el director de compras nos habló, le habló específicamente a la persona que se había encargado de cotejar y decir, oigan, queremos decirles que estos viáticos ya se habían pagado, correspondían, porque todos se parecen y todo, como trabajamos con esa empresa continuamente, se parecen, pero nosotros sí llevamos un control, y que ellos seguramente también, pero bueno. Y les dijo, ¿saben qué? Estos viáticos ya no los pagaron con la orden fulanita de tal fecha. El director de compras le habló personalmente y le dijo, oye, te quiero agradecer que porque nosotros los hubiéramos pagado 2 veces sin problema. Pero Rosy, que fue una de nuestras integrantes del equipo, sabe que eso jamás lo haríamos porque nosotros cuidamos a nuestro cliente. O sea, él es nuestro cliente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación que se teje? Seguramente no lo hacemos con la idea de manipular al otro y que no sé, y que nos siga favoreciendo. Lo hacemos genuinamente y la otra persona lo percibe. Seguramente en sus decisiones nos tomarán en cuenta porque saben que podrían confiar. Claro. Entonces yo creo que esa parte, te lo pongo como un ejemplo cotidiano, pero yo te diría, cada vez más las decisiones de compra se están haciendo por las personas las están haciendo por los productos en las empresas en los que sientes que puedes confiar. Y estás tocando un tema bien interesante, porque esta situación de la confianza es algo que está muy vulnerable en nuestra sociedad actual. Si bien es cierto, tecnológicamente hay avances, hay muchas cosas muy positivas, pero en cuestión de valores es cuando más en un momento de crisis, y que tú te comentabas hace rato, ¿no? Como a veces hay esta confusión de que hay crisis y parece ser que hay muchos antivalores, y es cuando nos pensamos que actuar con valores puede ser una estrategia de debilidad, ya que todo el mundo, el ambiente está muy cargado de antivalores. Pero cómo los valores generan esa fortaleza y generan una garantía en un momento de crisis, porque da mucha certeza. Y ahorita la confianza es algo muy valioso en todos. Imagínate si no será importante en el entorno en que vivimos sentir un oasis donde llegas y puedes confiar. Sí. Y puedes ver que ahí nuestros dichos populares de que el que no tranza no avanza, ahí no son Mira, una vez vi un letrero en una empresa que se me hizo divino, que decía, nos han dicho que todo está en crisis. En esta empresa hemos decidido no participar en ella. ¿No? ¿Cómo crees que le iba? Claro. Le iba bien. Y fíjate, hoy les voy a platicar un detalle muy pequeño, pero que para mí es una llave, ¿no? Estuvimos trabajando la semana pasada en Colima en una cadena de tiendas de conveniencia, como las que vemos ahora en cada esquina, pero es una cadena regional que están desarrollándose, y uno de los temas que estábamos analizando eran los protocolos de atención. Y entonces un primer tema era saludar al cliente a la llegada, ¿no? Y se estaba poniendo a discusión qué tan conveniente era o no saludar, y que en un protocolo de paso, ¿no? Y decíamos, a ver, es que es algo que no deberíamos ni preguntarnos. Claro. ¿Por qué hemos perdido algo tan básico como llegar y saludar? ¿No? Y no llegamos y saludamos, si te fijas, o sea, porque los muchachos que estaban de las tiendas decían, es que a veces los clientes se sorprenden. ¡Claro, qué bueno! Porque por lo menos
yo me acuerdo que antes, tal vez nuestros papás o nuestros abuelos hubieran dicho, es inadmisible llegar a un lugar y no saludar. Así es. Y saludar implica el reconocimiento del otro y implica decir, oye, aquí estoy, aquí estás, y tengo un primer contacto cálido y cercano de ser humano a ser humano. Hoy nos preguntamos si será parte de un protocolo, ¿no? Sí, es verdad. Dime si no, impresión. y ahora dime si no son valores, llegar y saludar, dar las gracias, pedir por favor, respetar al otro, no hablar a espalda. Yo te diría, saquemos así 10 de las cosas que nos podían haber enseñado de chicos, pongámoslas en práctica en una empresa, y yo te diría que si todo el mundo llegáramos y nos saludáramos, nunca habláramos mal de nadie, nunca habláramos si no está presente el que estamos hablando, demos las gracias, pidamos por favor, y son cosas que te estoy hablando estrictamente básicas de convivencia humana. Eso en una empresa cambia, ¿eh? Sí, es verdad. Y fíjate que con esto que me dices, volvemos a tocar el tema de que ciertamente los valores se aprenden en casa. Uh-huh. Es la base ahí, ¿no? Y creo que cuando los papás, cuando se reúnen con sus hijos y tienen esta visualización de la grandeza que puede ser el futuro de su hijo, ese inicio tan fundamental en casa de empezar a vivir los valores, porque va desde lo más sencillo, ¿no? Sí. El saludar, el dar las gracias, el reconocer actitudes positivas, de nombrar el valor cuando hacen la acción. Oye, hijo, qué organizado eres, qué puntual eres, y entonces vamos reforzando esas conductas positivas que son un tesoro en nuestra vida. Y te diría que lo mismo es la empresa, Betty, lo mismo es la empresa, sobre todo en un contexto de micro, pequeñas y medianas empresas. El empresario es el papá, ¿me explico? Es tan cercana la relación, sobre todo yo diría en las micro y pequeñas, que bueno, las medianas también, tampoco creas que es muy lejano, pero tu ejemplo arrastra. Sí. La forma en la que tú te dirijas a la gente, los valores que mantengas en el día a día, eso es, bueno, es de veras, es un rol tan parecido a una familia, como lo que dices. Eso mismo, ahora ponlo en contexto empresarial. Oye, qué bien hiciste tu trabajo, oye, qué organizado. Lo mismo, ahora imagínate cuánto te podría nutrir. Eso si fuera ese espacio en donde sales a un entorno que está enrarecido, está lleno de antivalores, está en un acelere. Yo te diría que en una violencia, y no me refiero solo a la violencia, macroviolencia, sino a la violencia en pequeño, ¿no? A esa vibración en la que pasamos junto al otro sin ni siquiera mirarlo, y entras a un entorno donde eres un ser humano y eres tratado como tal. Yo te diría que los mejores y los más grandes talentos se quedarían ahí. Sí. O sea, como un elemento de atracción de talento, indiscutiblemente. Así es. Creo que tenemos que ir nuevamente a un corte, pero antes una pregunta. Seguramente hay personas que influyeron en tu vida y que te han decorado con los valores que tú practicas y hemos conocido en ti. ¿Cuáles son tus valores preferidos o cuáles eran los valores de esas personas o persona que especialmente tuvo una influencia en tu vida? ¿Viene de regreso? O sea, ¿al regresar del corte o es ahorita? Ahorita. Ay, no sé, Betty. Yo creo que ese es difícil. Yo te diría que yo creo que todavía tengo mucho que hacer, mucho que trabajar para de veras estar inmersa en ese espacio permanente de valores, ¿no? Pero creo que he tenido la suerte de tener modelos muy importantes. Yo te diría que mi padre fue para mí un ser de luz, realmente, en donde yo aprendí lo que es el amor incondicional y la aceptación incondicional. Y yo creo que esos pilares son bases muy importantes para construir un ser feliz.
Maravilloso. Vamos a un corte y regresamos a su programa Punto de Luz. Es momento de hacer una pausa y volvemos a Punto de Luz, un espacio creado especialmente para ti. Punto de Luz. Música para todos en el choromatutino.com. Choro Música. Grupo Copo. Comercializadora publicitaria de Cuernavaca. Contamos con productos como El Choro Matutino, revista ¿Qué pasó?, radio, prensa, internet, inteligencia de mercados. Grupo Copo. Comprometidos con la información, formación y entretenimiento para satisfacer a nuestras audiencias cumpliendo todas sus exigencias. Plaza Andrómeda Local 8, Colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca, Morelos, México. Teléfono 01-777-0605. Grupo Copo. Atrévete a cambiar tu futuro y forma parte del mundo Univac. Secundaria, preparatoria y universidad. No cambies tu vida. Haz que la vida cambie. Chamilpa 13 y 15, Colonia Mirabal. Teléfono 318-4572. www.univac.edu.mx. Orgullosamente Univac. Inscripciones abiertas. Grupo Pullman de Morelos te ofrece nuevos puntos de llegada en la Ciudad de México. Ahora en la zona de Polanco, a partir del 13 de marzo, salidas desde el CTC en Río Mayo número 807, Colonia Vistahermosa, con destino al Museo Sumaya en Polanco y viajes de regreso. Transpórtate de manera confortable y segura en camionetas Sprinter. Salidas jueves, viernes y sábado. Reserva al 242-2640. Centro Turístico Cuernavaca, CTC. Política, sociedad, justicia, Cuautla, Jojutla, deportes, columnistas, articulistas, Gente Bien Morelos, Plus Deportivo, Socialite TV, Minutos TV. Somos la unión de todo lo que a ti te interesa. La Unión, el periódico más leído en Morelos. Mamá, el iguanodón y el tiranosaurio no sobrevivieron a la evolución de las especies y la selección natural que planteó Charles Darwin. ¿Has pensado cuánto puedes llegar a sorprenderte con tus hijos? Tu tarea como padre es ofrecerles las herramientas para que puedan construir un mundo mejor. En Gicandi Montessori los acompañamos en este proceso para garantizar una educación dinámica y participativa. Gicandi Montessori, el principio de un gran futuro. Teléfono 316-2870. Rancho La Jicotera, Gocha y Restaurant. Lo mejor de la comida mexicana y el deporte extremo. Ven con toda la familia y disfruta de sus áreas verdes, juegos infantiles y amplio estacionamiento. Rancho La Jicotera, Carretera Federal México Cuernavaca, kilómetro 55, Tres Marías. Reservaciones al 01-777-288-6734. Rancho La Jicotera. Ya estamos de regreso en tu espacio de luz y fortaleza. Punto de Luz, un programa creado pensando en ti. Un programa de enriquecimiento personal, autoconocimiento y meditación. Seguimos con este interesante tema de los valores en las organizaciones. Y estábamos comentando, hay tantos puntos que quisiéramos tratar, pero bueno, hay uno que nos interesa particularmente y es, ¿qué nos podrías hablar de las empresas socialmente responsables o la responsabilidad social? Miren, ese es un tema amplísimo, ¿no? Porque ya te puedo decir que inclusive hay estándares internacionales para la certificación en responsabilidad social, ¿no? Desde ese hasta esas acciones cotidianas que hacen inclusive las microempresas apoyando a su comunidad, porque esa tiendita de la esquina que aporta para la fiesta del patrono de su comunidad o para el equipo de fútbol, esa es responsabilidad social, ¿no? Involucrarte con tu comunidad y ayudar y tejer y trabajar con tu comunidad. Y la responsabilidad social empresarial se considera con todos sus actores, con sus trabajadores, con sus socios, con sus accionistas, con sus proveedores, con sus clientes y con su comunidad. O sea, la responsabilidad social es una mirada integradora, como platicábamos ahorita en el corte. Y de repente antes se pensaba como que era
acciones solo de las grandes empresas, en las transnacionales, y no, yo creo que al revés, de repente la responsabilidad social se ha malinterpretado con la mercadotecnia social, que hay mercadotecnia social muy sana, y les puedo ahorita contar un par de ejemplos, y hay esa mercadotecnia que es más manipuladora para aumentar el consumo. ¿Por qué les digo que para aumentar el consumo? Porque cada vez más el consumidor está decidiendo, su decisión de compra se están integrando otros factores. Hace 10 años, ¿quién iba a pensar que ibas a decidir por un cereal o por otro cereal porque el envase es reciclable? Hoy ya es un elemento de decisión. Entonces esas grandes campañas de apoyo a causas sociales y que si tú compras tal producto van a donar una pequeña cantidad, etcétera, pues son estrategias que funcionan, pues porque la gente quiere ayudar, pero no siempre tienen tanto fondo, ¿no? O sea, a veces son más, es mercadotecnia social, pero a veces más mercadotecnia que social. Pero en las pequeñas y medianas empresas, y me sigo refiriendo a ellas, porque es nuestra realidad. O sea, porque les digo, son el 99% de las unidades económicas, generan el 72% del empleo, el 50 y tantos % del PIB. O sea, las pequeñas y medianas empresas de veras son la gran mayoría, ¿no? Y es donde te das cuenta que la responsabilidad social puede ser un valor, porque es un valor de vida diaria. Nosotros acabamos de hacer un proyecto en 12 estados con un muestreo de pymes pues muy importante, porque 12 estados, les hablo desde Chihuahua hasta Quintana Roo, ¿no? Y con empresas desde, bueno, hasta una funeraria teníamos, ¿no? Funerarias, bueno, esa nada más era una, pero funerarias, restaurantes, hoteles pequeños, todos en pequeñas y medianas empresas, empacadoras, industria, universidades, un abanico muy importante. Y al inicio del programa evaluábamos, o sea, se evaluaban, ellos hacían una autoevaluación de cómo estaban sus prácticas de cuidado al medio ambiente, de responsabilidad social y de innovación. Y les decíamos las áreas tractoras, porque esos tres elementos, la innovación entendida, el cambiar cómo hacer las cosas cada día. O sea, cuando no tienes que pensar que la innovación es solamente hacer un desarrollo tecnológico y lograr una patente. Digo, ojalá estuvieran todas nuestras pymes en ese nivel. Sí. Pero la innovación también es cómo yo invento hacer las cosas diferentes cada día y cómo las hago mejor. Entonces, pero debes tener una orientación hacia eso, hacia cómo estar captando las ideas y poniéndolas en práctica y mejorando y innovando cada día, ¿no? El medio ambiente, bueno, con esas acciones básicas de cómo manejas tus desperdicios, cómo cuidas el agua, tus emisiones a la atmósfera, evitar la merma, el reciclaje, etcétera, ¿no? Todas esas acciones, y se evaluaban desde el inicio, ellos mismos hacían una autoevaluación, y era increíble la cantidad de ideas y de acciones que pusieron en práctica. En ese corto periodo, la intervención con las empresas fueron 6 meses. Fíjense, se documentaron, había 104 pymes y documentaron 4,500 mejoras. Documentadas inclusive diciéndote foto de antes y el después. ¿Y cuántas de esas eran cuidado al medio ambiente, por ejemplo? Y que decían, pero lo que es maravilloso, lo que tenemos que entender, es que todo eso además genera productividad, ingresos, utilidades, rentabilidad, disminuye la rotación del personal, acerca a la empresa a la comunidad, le abre oportunidades de negocio. Es increíble. Había, me acuerdo, una propuesta de una empresa que ellos hidratan leche, están en Chihuahua, hidratan leche y la venden como antes de casa por casa, ¿no? Así empacada, pero ¿te acuerdan que antes los lecheros iban a las casas? Y ellos, con un cambiecito que dijeron, es que si aquí a esta máquina le ponemos un tubito para reciclar esta agua, ahorraron 7,000 litros diarios. Eso, imaginen el costo, pero además
la aportación al medio ambiente. Entonces, ese equipo que lo propuso y que lo llevó a cabo no solo estaba muy contento por el ahorro financiero, sino por su contribución al medio ambiente. Y como eso, un hotel en Yucatán que tomó como bandera alfabetizar a la comunidad. Es un hotel que es una hacienda de las, ya ven que hay hermosas haciendas en esa zona, y se comprometió a alfabetizar al 100% a su comunidad donde estaba enclavado, porque obviamente, y bueno, les podría yo contar, bueno, hay 4,500 historias para contarles de acciones, y ¿quiénes las llevaban a cabo? Las personas. Ningún experto, no llegó nadie, es como el talento, la experiencia, el conocimiento que hay en la empresa, cómo poderlo movilizar para que la gente sea tomada en cuenta y aporte las soluciones. Porque créeme que la solución, la idea, la tiene el que está en la trinchera. Exacto. O sea, exactamente. Así es. Así es. Fíjate que lo que nos estás compartiendo me sugiere precisamente eso. Los valores están en la persona. Ahí están. La creatividad está en la persona. La innovación está en la persona, y es una cuestión de volver a llevarlo a la vida práctica, generar la confianza de que podemos innovar, y sale la innovación. Y que no sale vas el valor. A comprar los valores, exactamente. O sea, no es algo que vas a tener un proveedor. Ni va a venir un valores. consultor, no va a venir un consultor. Diciendo, no necesitamos que vengan los expertos. Los seres humanos son expertos en valores. Ahí están. Ahí están. Mira, un empresario en el cierre porque en las diferentes sedes se presentaban, ellos iban a presentar sus resultados, todo lo que habían logrado. Y un empresario, de veras no les exagero, un empresario de León, al final, con lágrimas en los ojos, se acercó a decirme, era tan fácil, solo tenía que escucharlos. A mi gente, o sea, a mi gente solo tenía que escucharlos. Entonces, ese hacer un alto, ese reconocernos, ese entender que ahí está todo, y que lo único que tenemos que hacer es acordarnos cómo es. Exacto. Y acordarnos qué bonito se siente hacer las cosas bien, nos vamos a dar cuenta que además es negocio. Exacto. Como dice nuestro querido e inspirado empresario jalisciense, ¿no? Hacer las cosas bien, además es negocio. Sí, y nos confirma todo esto que nos platicas, que los valores son intrínsecos, están ahí, son parte de nuestra esencia, son lo que nos hace ser y hacer lo mejor de nosotros mismos. Y cuántos valores que a veces no sabemos, no los tenemos al alcance, pero cuando al alcance en el sentido de recordar o nombrarlos. Y estos casos, estas vivencias que nos compartes, si nosotros vamos más allá y vemos qué valores son los que se entretejen ahí, solo me faltaba escucharlos. Empatía, respeto, valoración del otro, entrega, humildad, generosidad. Y no los tienes que enumerar, pero ese empresario que se dio la posibilidad de vivir esta experiencia, esta es una metodología específica que trabajamos 6 meses en las empresas y que descansa precisamente en que la gente... Es una metodología que le decimos de abajo hacia arriba, no es de la dirección para abajo, es de abajo hacia arriba de la gente, y como ese empresario que se da la oportunidad, que le da la oportunidad a su gente, a su equipo de trabajo, y llega a ese punto diciendo, es tan fácil, porque además de todo, atrás de eso habían utilidades, atrás de eso habían... Y les voy a decir otra cosa que para mí fue un aprendizaje muy importante. De repente también trabajamos con paradigmas y decimos empresarios voraces, ladrones, explotadores y trabajadores flojos, desobligados. Ni una ni otra son verdad, ¿no? Que hay quien ha encontrado el mejor camino y quien no, es cierto, pero no es ni negro y blanco. Cierto. Somos tonos de grises más oscuritos o menos oscuritos. Pero esa parte, yo les puedo decir que una primera etapa de esto que les planteo, de ese proyecto, donde ellos empiezan a darse cuenta dónde están y todas las voces dicen cómo están y qué les hace falta y qué necesitan. Te puedo decir que en un
en una altísima mayoría, me atrevería a decir que más del 90%, el empresario cuando se da cuenta de lo que necesita su gente, de lo que él había dejado de observar, de lo que no había tomado en cuenta, no tienen idea cómo encuentras una alta disposición del empresario para fortalecer eso, para solucionarlo, para ponerlo sobre la mesa. Y al revés, ese trabajador que hoy tiene voz, que lo están escuchando, que está sintiéndose importante, cómo se involucra. Y te dices, ahí estaba. O sea, nadie se los vino a enseñar ni a descubrir. Es más, a lo mejor no sé cómo nombrarle. Pero el resultado es que emerge de forma natural, porque creo que esencialmente eso tenemos. Así es. Definitivamente. Emerge, y a todo el mundo le gusta ser tomado en cuenta, ser escuchado. Yo creo que a todos nos gusta escuchar al otro, y sentir que estamos en un entorno donde podemos movernos con confianza, ser apreciados, ser valorados, sentirnos seguros y disfrutar lo que estamos haciendo, que muchas veces tu empresa son 8 o 10 horas de tu día. Claro, ¿no? claro. Y ahí también en este caso, o sea, como los valores, desde el momento en que están en la persona, están en tu propio equipo de trabajo, en este caso en las organizaciones, pues como también es algo que se empieza a dar de forma natural. O sea, tú vas a actuar conforme a esos valores que tienes. Entonces, no te pueden modificar. Si tú eres honesto, esa honestidad se va a estar notando en todo lo que tú hagas. Y la honestidad no es algo que te la vayan a poder quitar. Tú la tienes y actúas de forma natural. Exacto. Ahí está, es tuya, y es tu mayor valor también. El actuar con los valores nos da valor. Hace un momento expresabas también, ¿no? El valor de las personas o personas valiosas también hacen organizaciones o empresas o instituciones valiosas, ¿no? Claro. Y terminamos como esta noche contando historias de éxito. Exacto. Con base a valores. Con base a valores. Claro, Qué maravilloso. Pues tenemos vamos. una grabación, sí. Tenemos una reflexión que queremos compartir con nuestro público. Así es. Sobre observar y no absorber. Ajá. Porque de repente uno dice, es que en este medio hay muchos antivalores. No, podemos observar y no absorber y seguir siendo personificación de nuestros valores, siguiendo contando historias de éxito. Así es. Además, si observo los valores, no absorbo lo que no tenga que ver con valores. Y mi guía para tomar mis decisiones se mantiene en esa línea. Vamos a escuchar esta hermosa reflexión que nos lleva también al terreno profundo de los valores, que es la espiritualidad, porque así como hacer las cosas bien es negocio, vivir con valores es vivir espiritualidad. Vamos a esta reflexión. 8 principios para una vida espiritual. 1. El principio de observar sin absorber. Cuando observamos, adoptamos una posición mental diferente. En cualquier situación en la que nos encontremos, en cualquier relación personal, ser observador es una habilidad silenciosa, una habilidad que necesitamos para aprender y valorar con lucidez los cambios positivos que se necesitan en esa situación o relación. La persona que observa mantiene la mente despejada, libre y por lo tanto abierta a nuevas perspectivas, porque aprende a escuchar y a sintonizar con la realidad del otro. Observar nos ayuda a ser creativos, productivos y eficaces, porque damos espacio a una comprensión más auténtica y mejor. Si no aprendemos el arte de observar, es posible que reaccionemos y quedemos absorbidos por la negatividad de la persona o del hecho ante el que nos hallamos. Nos perdemos en las arenas movedizas de lo que está mal y por lo tanto no podemos enderezar las cosas. Al absorber, nos llenamos de emociones negativas que nos hacen pesados y nos quedamos paralizados, incapaces de actuar.
el lastre que cargamos no nos permite elevarnos por encima de la situación y percibir la realidad de las cosas. Perdemos perspectiva. Para comprender cómo la posición mental del observador nos da el poder de la perspectiva, fijémonos en el pájaro y la hormiga. La hormiga, con muchísimo trabajo que hacer, corre de aquí para allá, se sube a todo lo que encuentra a su paso y en su prisa por encontrar y recolectar comida, solo verá lo que tiene delante de su nariz. En cambio, el pájaro deja el suelo y cuanto más alto vuela, ve un panorama más amplio que el que tenía cuando estaba en el suelo o en una rama. Al poder ver todo el cuadro, puede decidir a dónde ir y qué hacer. Cuando no tenemos perspectiva, nos obsesionamos con el detalle, nos perdemos lo evidente y nos incapacitamos para imaginar o pensar en otras realidades. Ya estamos de regreso en tu espacio de luz y fortaleza. Punto de Luz, un programa creado pensando en ti. Un programa de enriquecimiento personal, autoconocimiento y meditación. Estamos de regreso en su programa Punto de Luz. Estamos ya casi por concluirlo y antes de que esto suceda, nos gustaría compartir todavía algo más contigo, Lolita. ¿Y cuáles serían en tu experiencia, las recomendaciones que tú le dieras a los gerentes, a los jefes, a las personas que están a cargo de un equipo en torno a esta cuestión de la vivencia y la práctica de los valores? ¿Cómo inspirarlos a que precisamente descubran y se beneficien de la práctica de los valores en sus empresas, en su trabajo, la gente en su propio trabajo? Fíjate que yo creo que tendríamos que partir de algo fundamental que sería empezar a pensar en ello, ¿no? O sea, porque creo que lo damos por sentado en muchos sentidos, en dos formas, ¿no? Una, la que decía Betty hace rato, en un entorno tan que nos lleva al antivalor y donde parece que los mensajes fueran los contrarios y donde parece que entonces pues también parecería que no hay que detenerse a pensarlo. Yo me pregunto qué tan felices y qué tan plenos nos sentimos en nuestro diario vivir, y yo creo que esa sería la primera pregunta para que sobre todo todos los gerentes, los pequeños, los empresarios, los directores, toda la gente que tiene, porque ahí tienes un doble compromiso y un doble privilegio. No solo es tu toma de decisiones, sino que tu toma de decisiones afecta a muchos. Exacto. Porque eres no solo el modelo, eres muchas veces el conductor de esos destinos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que al principio yo diría que tendríamos que detenernos a preguntarnos qué tan pleno me siento yo. Uh-huh. Y aunque pareciera una pregunta egoísta o egocéntrica, creo que tiene que partir del individuo. Creo que es algo que como decíamos, que no lo tienes que importar, ahí está, uh-huh, pero tendríamos que detenernos a preguntar. Uh-huh. Y a partir de ahí, yo creo que es un trabajo de reconocimiento. Yo creo que tenemos que apoyarnos en organizaciones como las que ustedes nos traen para que pareciera que van contracorriente, ¿no? Parecieran ese punto de luz en medio de la oscuridad, donde te apoyes a encontrar otros caminos, a preguntarte, a reconocerte. Tuvimos la grata experiencia de participar en un taller de visualización creativa hace un par de semanas
Y yo te puedo decir que solo ese alto, o sea, darse la oportunidad de hacer ese alto, por el medio que puedas, de la manera que puedas, hacer ese pequeñísimo alto y empezarte a preguntar cómo podrían ser las cosas, sería un buen principio. Y el segundo es tener el valor que descanse en la confianza, que te puedo asegurar que si trabajas con base en valores, vas a tener resultados alineados a ello. Te lo puedo asegurar que los resultados, lo podría yo firmar. Tal vez no sea inmediato, tal vez no sea algo como decir, no, ay, ¿por qué no hice que me pagaran los viáticos 2 veces? Hubiera tenido más efectivo. Ese es algo inmediato. Lo que hay que pensar es a largo plazo, ¿qué realmente va a regresar? Y creo que, yo te diría, yo creo que el primero es hacer un alto, porque creo que ni siquiera nos estamos dando esa oportunidad. Es muy interesante lo que dices y cómo nos lleva al cierre del programa. Y yo quisiera preguntarte otra cosa, Lolita, porque hace rato cuando Ana María te preguntó que qué persona te había inspirado muchos de los valores que puedas tener ahorita, y tú hablaste de tu papá. Me gustó mucho porque se te iluminó la cara, o sea, fue algo muy tuyo, muy humano, ¿no? Sí. Y desde la perspectiva de que finalmente también los nuevos líderes, los líderes del futuro incluso se están formando en las familias, se están formando en las escuelas. ¿Tú qué podrías recomendar a estos educadores, a los papás, que desde ahorita ya están potenciando o están en sus manos esos futuros líderes que necesitamos, a los profesores? ¿Tú qué les podrías decir en la creación de nuestro México mejor, que está ahí a la vuelta de la esquina esperándonos? Mira, no sé si sería una recomendación solo para los maestros o solo para los educadores. Yo creo que yo la reflexión que he hecho, y que un poco lo comentamos al principio, pero creo que es más profundo, es que siento que vivimos en una cultura de la simulación. Y simulamos que hacemos, y simulamos que funciona, y simulamos que nos comprometemos, y simulamos, yo voy a vender esto y voy a ver cómo me ahorro insumos para X, no sé. Yo creo que si en verdad nos centráramos en que nos importe el otro, pero genuinamente, de fondo, en que si tú barres, te importa esa calle que estás barriendo, en verdad. O sea, no se trata de hacer como que barro y como que llego y como que cumplo una función, un horario, un rol, sino que en verdad me interese lo que estoy haciendo, que me interese que ese alumno que llega a esa aula, en verdad me importa, por arriba de corrientes, por arriba de metodologías, por arriba. Yo creo que cuando genuinamente te importa, el camino lo encuentras. ¿Sí? Y puede ser una metodología nueva, vieja, no sé. Yo creo que si genuinamente te importa tu familia, tu hijo, como decían, no qué país le vas a dejar a tus hijos, sino qué hijos le vas a dejar a tu país. Si genuinamente te importa, yo creo que encuentras el camino. El tema no es seguir haciendo como que hacemos. Y yo creo que en la política, en el gobierno, en la empresa, en los servicios, en la educación, estamos poco comprometidos con el otro. El otro, la contraparte que quieras. Llámese ciudadanía, llámese cliente, llámese hijo, llámese tal vez hasta pareja, ¿no? Si genuinamente te interesa, entonces me va a interesar mi vecino de junto, y me va a importar hacer algo para que él también esté bien. Pero eso, imagínate, ese contagio sería el cambio en nuestra sociedad. Yo creo que eso es lo que te diría. Muy bien. Excelente. Pues, ¿qué más quisiéramos que continuar el programa? Pero vamos a invitarte en próximos programas, Lolita. Claro, muchísimas gracias, Anita y Betty. Para mí es un honor y privilegio estar en esta mesa con ustedes. Gracias, igualmente. Y retomando algunas de tus reflexiones, cuando decías
preguntarnos, repensarlo, detenernos y preguntarnos qué tan pleno me siento yo, cuáles son mis valores, cuáles valores son los que aún debo de hacer que surjan de una manera más visible en mi propia persona. Esto nos habla de un diálogo con nosotros mismos, y dialogar con nosotros mismos es parte de lo que es meditar. Así es que es meditar sobre la espiritualidad de nuestro ser, que son los valores. Eso es la parte espiritual del ser, y en este sentido pues vamos precisamente a invitarles a que vayamos a esos espacios interiores, nos preguntemos qué tan feliz soy, cuáles son mis valores, y que rescatemos esa parte tan hermosa de nuestro ser humano y de nuestro ser espiritual. Y para ello nos vamos a quedar con una reflexión, no sin antes agradecerles el que nos hayan acompañado en este programa, recordarles que mes con mes tenemos actividades y que nos pueden llamar con toda confianza al 145 27 43 y también seguirnos en nuestras páginas en Facebook, Punto de Luz, BK-Radio, para que ustedes se enteren de las actividades que tenemos para este crecimiento espiritual humano. Y vamos a quedarnos con esta reflexión, que es el poder de retirarse, es decir, ir precisamente hacia adentro. Muchas gracias. 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 Ha sido un gusto. Gracias. El poder de retirarse o de introspección. No importa dónde estemos, qué tipo de vida hayamos escogido, lo que era calma se puede volver caos en un segundo. La violencia viene en muchas formas, y como el mar, una vida que puede ser serena y hermosa se puede volver turbulenta y trágica. A veces no podemos abandonar el lugar en donde gobierna el desorden, el caos, pero podemos aprender a ir lo más profundo del interior de nuestro propio ser sin que nada nos afecte. Aprender a retirarse es un poder espiritual que podemos llevar con nosotros en cualquier situación. Es una protección que siempre está con nosotros. Como es dicho en el Tao del Viajero, cuando la insensatez empieza, los ladrones gobiernan. El sabio, sin inmutarse, se retira. El retirarse sin culpa es sabiduría. Este es el octavo de los grandes poderes. Hemos llegado al final de este programa. Fomentar la visión positiva es el mejor modo de conservar la felicidad. Inicia tu día meditando, es como esparcir luz y amor en cada momento. Emergerá alegría en tu corazón y tendrás la fortaleza de afrontar cualquier situación. Te esperamos la próxima semana en Punto de Luz.